al servicio de la enseñanza. Gracias por dejarnos soñar. Gracias por dejarnos aprender. Gracias por dejarnos crecer. Por todo eso te deseamos. ¿Qué le deseamos al colegio? ¡Feliz cumpleaños! El Colegio Nuestra Señora de las Mercedes inició su camino en enero del año 1968. En un principio contó solo con 2 profesores y en septiembre de aquel mismo año se incorporaron 7 profesores más. Fue en el año 1969 cuando se formaliza su primer claustro con aquel grupo de jóvenes profesores bajo la dirección de don José Moya Carnero. El edificio dispuesto para 12 unidades se situó en la calle Málaga número 55, esquina con Blanca de los Ríos. Junto a él se construyen las casas para que pudiesen vivir los profesores. Surgió este centro escolar para cubrir las necesidades educativas de la barriada de San José, conocida popularmente como barriada de Periáñez. Se trataba de un edificio singular de 2 plantas rodeado de amplios patios para juegos y solaz de los alumnos. A la entrada se encuentra un pequeño y cuidado jardín que rodea y cobija una pequeña estatuilla de la Virgen de Nuestra Señora de las Mercedes. Dicha imagen fue bendecida por el entonces párroco de la barriada, el padre don Juan Valenzuela. Se cuenta que esta virgencita fue encontrada en los terrenos levantados cuando se construían los cimientos del edificio. La suerte de que un padre le gusta las manualidades, un artista nos enteramos que había restaurado una virgen en el altar, pero porque a él le gusta, y decidió, bueno, le preguntamos si él quería, vamos a ver. El 19 de enero de 2019 el Pleno del Ayuntamiento otorgó una mención honorífica al colegio por su 50 aniversario como centro docente en la ciudad, por su destacada labor educativa, formativa y cultural que ha desempeñado desde sus comienzos. Agradecer a las madres y padres del AMPA que durante todo este curso 2018 a 2019 han colaborado intensamente en la celebración de este aniversario. Pues sin ellos muchos de estos actos no hubiesen sido posible realizarlos. Una mención especial para una de las madres, concretamente para Uti Correa por la elaboración de un precioso documento visual sobre el centro y sus profesores, que fue emitido en el Salón de Actos el día de la celebración del 50 aniversario. Recogemos aquí las palabras que en su día escribió don Eduardo Puertas, director del centro, sobre la labor educativa y funcional del colegio. El colegio Nuestra Señora de las Mercedes
comenzó en 1968 su labor educativa y desde entonces ofrece una educación de calidad, en la que prima los valores y la formación integral de los muchos alumnos y alumnas presentes y otros muchos alumnos y alumnas que han pasado por nuestras aulas. Contamos con un proyecto educativo que desarrolla todas las dimensiones de la personalidad del alumnado, en cada una de las etapas de su propio proceso educativo. De esta manera, queremos formar hombres y mujeres capacitados para el autoaprendizaje y dotados de unos valores que les reconozcan como personas responsables, respetuosas y tolerantes. Nuestros alumnos aprenden más cuando los padres les ayudan y estimulan. Si cada familia ayuda en la labor de los profesores participando activamente en el colegio, conseguiremos entre todos la educación que queremos, porque los objetivos se complementan y se alcanzan con el apoyo, el esfuerzo y el compromiso de todos. Y ahora vamos a hacer 5 años, hacemos la graduación, terminan los niños de 5 años y las compañeras preparan la graduación con los niños y la relación es buena, el de 3, 4 y 5, lo único que pasa es que el pabellón de 3 años está separado del de 4 y del de 5, pero vamos, que nos reunimos constantemente y tenemos buena relación. Las 6 compañeras, que somos tutoras, 6 tutoras y una compañera que es de apoyo, que es la que nos echa una mano.
Arcos Muñoz, secretario durante varios años hasta que me jubilé. Bueno, el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes se parece un poco a una vuelta ciclista por etapas, ya que fue abierto en tres etapas. En enero del 68 se abrieron 2 aulas con 2 profesores, un maestro y una maestra interino y un profesor, don Antonio Moya. Y en septiembre de ese año, 1968, llegamos 7 profesores propietarios definitivos, una maestra interina y un director, don Antonio Moya. En aquella ocasión no era fácil conseguir una plaza en el campo de Gibraltar si no contenías o no disponías de unas premisas. ¿Cuáles eran? Pertenecer a una escuela o tener derecho a una escuela de más de 10.000 habitantes. Para eso había que o concursar o solicitar. A mí, por ejemplo, me dieron Barbate, población de más de 10.000 habitantes. Y entonces, como esto era un patronato, la inspección, si lo veía conveniente, te nombraba. Y así fue. Total, que en septiembre, como repito, del 1968, llegamos aquí cargados de ilusión, 7 maestros, propietarios definitivos y un director. La ilusión nuestra era doble. Por un lado, el ser propietarios definitivos a la familia le daba una tranquilidad enorme. No tenías que pensar dónde estaría el año que viene, al otro, al otro o al otro. Y segundo y más importante, teníamos vivienda propia en el colegio, que en aquellos tiempos nada fácil era. Entonces nuestra ilusión ya estaba cumplida, pero nos quedaba otra más importante, la labor docente, y a eso nos dedicamos. Y lo hicimos en un doble plano, primero académico, transmitir conocimiento, pero más importante, transmitir valores a nuestros alumnos, que serían los hombres y mujeres del futuro. Y así lo hicimos. Enseñarles el respeto a los demás, convivencia, la solidaridad, la paz, el respeto al medio ambiente, etcétera, etcétera. El trabajo en equipo. Manuel Ruiz Sánchez. Ocupé durante bastantes años el cargo de jefe de estudio. Al final estaba don Víctor de director. Y entonces tuve que hacer de director, pero un poco tiempo, porque yo también me jubilaba. Fueron meses, si acaso, no creo que llegara. Porque ya enfermó don Víctor, en fin, es la parte más dolorosa de recordar bien. Mi colegio, que este es mi colegio, son de aquellos compañeros que se han ido y que ya no están entre nosotros.
lo recuerda todo con mucho cariño. Y es que yo toda la vida quería estudiar Bellas Artes. Esa era la razón por qué me dediqué después a las artes plásticas. ¿Qué sucedió? Pues que mi padre murió cuando yo terminé el bachillerato. Mi padre era buñolero y ganaba mucho dinero con la feria. Aquí ponía una buñolería y me decía: tú no te preocupes, que cuando termine el bachillerato hará Bellas Artes, irá a Sevilla y punto. Desde chico tuve profesores. A mí siempre me ha gustado pintar. Y mira por dónde, pues me hice maestro porque no podía hacer otra cosa, en Málaga. Y aquello se me quedó grabado siempre, de que yo quería impartir. Cuando llegué a las Mercedes, yo hablando con mis compañeros, a pesar de que aquí se hacía estupendamente bien, ¿no?, mi labor, pero yo hablando con ellos les decía lo siguiente: tenemos que desterrar de nuestra escuela esos cuadernitos que venden en las librerías, que es para colorear. Entonces tenemos que sacar lo que el ser humano lleva por dentro y tenemos que enseñar no solamente a saber interpretar, a hacer su dibujito, sino a saber darle los colores, porque los colores cada uno expresa un sentimiento, expresa una forma de vida, y eso hay que enseñarlo desde la escuela. De forma que saquemos a los niños todo eso que lleva por dentro de artista, y entonces le tenemos que dar pautas para que eso nazca en ellos. Entonces vamos, y efectivamente aquel curso que se dio, pues los profesores asistían a la clase que daban mis compañeros de pretecnológica, de barro, de cerámica y, por supuesto, de dibujo y pintura. Y entonces venían aquí, a las Mercedes, se apuntaban a los maestros de todos los colegios, y entonces yo les enseñaba, más que enseñaba, los motivaba, les daba las técnicas de cómo se mezclan los colores, cómo sacarle más partido, que se pueden expresar con colores más oscuros, colores claros. Y esto había que llevarlo desde lo más pequeño, había que fomentarlo en la escuela. Tenemos que hacer artes plásticas, pero de forma totalmente distinta.
Soy María José Fernández, profesora de este colegio. Casi siempre en educación primaria. Vine a la línea para alfabetización de adultos. De alfabetización de adultos pasé a este colegio donde he estado luego toda mi vida. Pues entré dando clase a octavo y de octavo luego ya pasé de primero a quinto y de primero a segundo y de escolar a quinto, porque hice un curso de educación infantil y entonces estuve muchos años llevando de primero a quinto. Eran estupendos, yo me lo pasaba muy bien, yo los enseñaba a leer y a escribir, que era lo que principalmente hacía, y entraban en primero sin saber, o casi sin saber nada, pero cuando llegaba Navidades, pues ya todo el mundo tenía los conocimientos básicos, podían expresarse verbal y por escrito estupendamente. Yo vivía en el colegio y era una ventaja grandísima porque oía el timbre del colegio y venía puntual a la clase. Desde la campaña de alfabetización entré luego aquí ya hasta que me jubilé. Pues nada, tuve una fiesta estupenda, no me acuerdo el sitio que es, cómo se llama, nos reunimos 50 y tantas personas, lo pasamos estupendamente, después nos fuimos, después de la fiesta allí nos fuimos a tomar copas o lo que fuera, que yo no sé si eran copas o eran helados. Y nada, todo pasó estupendamente y luego he seguido teniendo contacto con todos mis compañeros. Bueno, con todos o con muchos compañeros que siguen siendo compañeros. Cada uno ya en su propia clase ya hacen los trabajos que tienen que hacer, que se han hecho a lo largo del año a la conmemoración que han hecho en las respectivas aulas. O sea que aquí normalmente no hacen los trabajos
dedicarme a ellos. El 50 aniversario colaboré en el día específico que estéis recibiendo a los invitados. Pues nada, yo aquí ayudo al equipo directivo en todo lo que se me tercie y para todo. Yo estoy para todo lo que haga falta en el colegio. Para ayudar en todos los papeles, para salir si hace falta algo, para lo que sea. Chica para todo.
Patricia Ruiz Peinado, soy el conserje del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes de la línea Concepción desde hace ya 18 años. Estaba en una empresa privada que se llamaba Sermaza, estaba como jardinero, que estuve más o menos un año, y bueno, quedó libre la vacante de conserje y me lo ofrecieron y la cogí. Pues bueno, tarea realmente encargarme de la puerta y lo que es de la limpieza, pero aparte también hago todo tipo de reparaciones, informática, sonido, pizarras digitales, reparaciones que no requieran especialización, como poner, no sé, cambiar alumbrado, percheros, colocación de pizarras, bueno, todo lo que vaya a salir. Soy Maribel Salazar Rodríguez, llegué al colegio en el curso 1975-76 y al principio, bueno, en ese momento llegué con Racundo, veníamos de La Tunara. Entonces todas las que estaban aquí eran propietarias definitivas, eran todas madres de familia, muy respetables todas, y yo era como joven, entonces me dieron pues lo que quedaba, porque todas como eran propietarias, cada una tenía ya su curso, y entonces me tocó dar de todo, me tocó dar religión, matemáticas, sociales. Entonces todos los niños daban francés, menos un curso que en ese momento era un octavo, que daba inglés. Entonces me dijeron que le diera inglés también al curso este. Entonces digo, ay madre mía, bueno, pues entonces ese curso pues fue un poco difícil, la verdad, porque me tocó un séptimo, ser la tutora de un séptimo, y habían los alumnos mejores, lo habían colocado todo en un curso, y el que me tocó a mí pues eran los peores, y entonces pues fue un curso difícil. En ese momento yo creo que pusimos la semilla para los futuros viajes de estudio, porque no se hacían viajes todavía, y Alejandro y Paco Sempere
pues anda, venga, ven con nosotros. Claro, ellos no estaban acostumbrados porque todas tenían niños, eran madres de familia y ninguna se iba ahí y deja la familia. Y venga, y vamos ahí, total, que dije que sí. Fuimos, me acuerdo que fuimos a Granada y un fin de semana. Y bueno, pues ahí empezamos. Entonces al año siguiente pensé que lo mejor era coger un curso desde el inicio, desde primero, y tuve la suerte que pude seguir con ello desde primero hasta octavo. Sí, la verdad que guardo un recuerdo muy bonito de esos alumnos. Los quiero a todos muchísimo, a sus familias. Se creó un clima muy agradable y hasta ahora pues la verdad que los veo por la calle y me da mucha satisfacción de estar con ellos. Bueno, yo tenía la ilusión de que, porque eran alumnos que no estaban, bueno, en aquella época no estaban acostumbrados a viajar y eso, y yo tenía la ilusión de que por lo menos que vieran las cosas más importantes. Entonces decidimos de hacer el viaje a Madrid y alrededores. Eso estuvimos muchísimos años haciendo ese tipo de viajes. Y ya fuimos a la parte, como Paco Sempere era de Alicante, de la provincia de Alicante, pues fuimos por la parte de Levante, fuimos a Granada, a Alicante, que coincidimos con la fiesta de San Juan, que en Alicante son, bueno, nosotros es que los niños lo pasaron muy bien, pero yo me morí porque esas carretillas que tiraban por el suelo y todo saltando, bueno, fue una cosa nueva para nosotros. Estuvimos en Alicante, llegamos hasta Valencia y muy bien. También recuerdo especialmente en el año 92, que como era la Expo y era la Olimpiada, pues entonces preparamos un viaje para ir a Sevilla, a Barcelona y después a Madrid. O sea que fue muy completo y la verdad fue una gran satisfacción que los niños tuvieran oportunidad de conocer estos tres lugares que... Carmen Bueno Garese. Vine al colegio en el año 89, después de haber estado, claro, como la mayoría de los maestros, rotando por otros colegios, unos en la línea, otros fuera de la línea. En el 89 llegué aquí y recuerdo perfectamente el primer día que llegué que había un claustro y don Manuel me presentó y no sé, me dio... El colegio este me dio muy buenas vibraciones. Salí contentísima de aquí, vi mucho ambiente entre los compañeros, y recuerdo que yo dije, en este colegio me jubilo ya. Oye, así ha sido, me he jubilado. La verdad que
yo he estado dando clases en primaria. También, aunque tenía mis tutorías, como todavía teníamos secundaria en el colegio, tenía mi tutoría y aparte daba sociales en 7º y 8º, cuando lo teníamos en el colegio. También hubo 2 años que estuve dando música, porque yo había estudiado música. Yo empecé con 10 años a estudiar piano y solfeo, que mi abuelo me compró un piano y estudiaba, pero en mi casa. Entonces venía, que yo no sé si os acordaréis, un señor que le decían el chino, don Andrés, que daba música, y él iba a mi casa a darme clases. Y ya después, como se daba música en los colegios y abrieron el conservatorio en la línea, pues me matriculé. Total, que estudié unos cuantos años hasta que me acreditaron y con eso me pudieron habilitar para dar música en los colegios. Y estuve un par de años ayudando a un compañero que se llamaba Enrique Cabaña, que era el profesor de música, y como fue un año que había muchos cursos, pues nos repartimos. La mitad, los A los daba él y los B los daba yo. Yo lo he pasado muy bien en este colegio. Primero porque a mí me encanta mi profesión, la verdad, me gustan mucho los niños, me gusta enseñarlos y además me gusta hablar con ellos. Yo no me limitaba a impartir clases, sino que siempre tenía algo, de algún tema que estaba explicando, siempre había algún consejillo que dar. Y entonces yo he hablado mucho con ellos y me ha gustado. Yo he venido muy a gusto todos los días al colegio, aunque claro, a veces había problemas por lo que sea, pero en general me gusta y después no solamente mi trabajo, sino el ambiente que había de compañeros, que aquí no solamente éramos compañeros. Campo y el periodo del 78 aproximadamente. Bueno, pues de los colegios, además, no te sabría decir exactamente si este aula era el nuestro, si no era este aula, era el siguiente. Y ahora, bueno, ahora lo que pasa es que viendo el aula, pues parece muy pequeña, ¿no? Pero esto a nosotros nos parecía una cosa enorme, ¿no? El aula era enorme. Y allí estaba don Francisco y los que estábamos al final, pues había una distancia tremenda, ¿no? Una distancia que además se hacía más larga todavía si don Francisco te llamaba para regañarte o algo. Así, ese pasillo era un patíbulo que realmente te imponía, ¿no? Y ahora cuando lo ves tan recogido, tan pequeño, que es curioso, ¿no? Don Francisco es el referente de nuestra generación, de nuestra promoción, es el referente. Don Francisco Sempere Maciá. Don Francisco era, bueno, pues era el maestro que nos había cogido desde pequeño y que nos había llegado hasta octavo. Y nosotros le teníamos un cariño especial. Supongo que como todos los niños siempre tienen un
profesor, una maestra, un maestro que siempre le tienes una referencia especial, un cariño especial, y para nosotros la referencia era don Francisco. De don Francisco, su elegancia, su rectitud, lo ecuánime, es decir, realmente era un ejemplo no solamente como maestro, sino como persona, ¿no? Y entonces ese reflejo de don Francisco en muchos de nosotros, pues bueno, lo tenemos ahí, lo tenemos pendiente, ¿no? Hernández Vera. Vine aquí a este colegio en el año 1983. Yo había estado anteriormente aquí en la línea, en el Zabal, en la microescuela del Zabal. Estuve allí muy contenta, pero después pedí destino a Sevilla. Allí estuve 8 o 9 años y ya después me vine aquí a la línea. Elegí este colegio, el Colegio Las Mercedes, en el año 83 llegué, como he dicho, y entonces ya me quedé he estado siempre muy contenta en el colegio. La verdad que he estado feliz con mis niños, con mis compañeros, con los directores, he estado bien. Y entonces he estado aquí hasta que me he jubilado. Llegamos 3 maestras, la señorita Pili, la señorita Magdalena y yo. Y había 3 cursos para elegir. 2 infantiles de 5 años, que era lo que había, 5 años, y un tercero. Entonces, claro, yo no conocía ni a Pili ni a Magdalena. Parecía que éramos más afines, Pili y yo, y elegimos los 5 años, infantil de 5 años. Antes los maestros teníamos que hacer de todo. Dábamos música, educación física, la religión, y lo dábamos todo, no había especialistas. Pues cuando yo llegué en el año 83, el director era don Nicolás. Después, cuando don Nicolás ya se puso enfermo y se jubiló, pues tuvo su jefe de estudio, que era don Víctor. Y posteriormente de don Víctor, unos meses estuvo don Manuel, que lo estuvo sustituyendo, pero después como director don Diego Piña. Y ahí empecé yo a ser jefe de estudio con él, con Diego Piña. Y después, posteriormente, fue don Eduardo el director y ya seguí de jefe de estudio con don Eduardo. Revuelta Gavilán. Yo llegué en el año 1991, entonces yo empecé aquí en la línea trabajando en la Escuela de Magisterio
daba educación física y lo compaginaba con Los Pinos, con el Colegio Los Pinos de Algeciras. Me planteo presentarme a oposiciones y la saco. No conocía ningún colegio de aquí de la línea y cuando estaban adjudicando destinos en Cádiz a un compañero que era de aquí de la línea le pregunté que aquí qué colegios había en la línea así que pudiera elegir y me señaló que Nuestra Señora de las Mercedes era un buen colegio, que estaba céntrico y elegí este. Y ya llevo pues 28 años, llevo ya aquí en el... Pues yo cuando llegué estaba don Víctor Sánchez. Estaba don Víctor Sánchez, don Hortensio, estaba de secretario y don Manuel Ruiz de jefe de estudio, el primer año que yo llegué. Después de don Víctor Sánchez tuvo don Manuel, unos años de director en funciones, después de don Manuel, don Diego Piña y ya por último Eduardo, que son los directores que he conocido, ¿no? Y eso ya don Eduardo, como fui de las más, era de las que me llevaban más años en el centro, pues me propuso para formar parte de... Mi nombre es Eduardo Puertas. Para mí ha sido un gran honor estar en este momento como director en estos 50 aniversarios. Yo creo que para cualquiera de los directores que han pasado por este colegio le hubiera sido también un gran honor estar en este momento como yo he estado en este 50 aniversario. Agradecimiento a todo el profesorado que ha pasado por este centro y que ha puesto su granito de arena, porque sin él sería imposible llegar a lo que hemos llegado. Desde el principio que sabíamos que cumplíamos los 50 años del colegio, la verdad que estuvimos preparando en todo momento este año, desde una exposición fotográfica que nos ha estado dando fotografías antiguas y después lo que ha sido el cincuentenario en el colegio, de hecho, entonces con la ayuda de Lampa, que ha sido impresionante, porque si no la verdad que hubiera sido imposible, de colaboración, de ayuda, la verdad es que muy agradecido. Agradecer a la Corporación Municipal del Ayuntamiento la mención honorífica recibida a toda la comunidad educativa de nuestro colegio por nuestro 50 aniversario.